vamos preparando el tema logístico. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Además, para mí es una alegría volver a poder charlar con la gente directa y no tanta pantalla. Gracias. No tanta pantalla y tanto webinar online. Entonces, muchas gracias por estar. Muchas gracias por estar también a todos aquellos que están en sus despachos, en sus casas, siguiéndonos. También quería agradecer especialmente a la Diputación, por supuesto, por invitarnos, pero también por, digamos, la oportunidad de esta jornada. Es decir, nosotros hace ya un año que empezaron a salir convocatorias, empezamos a hablar de Next Generation. Sí que es verdad que no sabíamos todavía cómo iba a ser, es un mecanismo nuevo, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con fondos estructurales, entonces no sabíamos cómo iban a discurrir las cosas. Ha pasado un año, ya hemos visto muchas convocatorias y creo que ahora es el momento de hacer estas reflexiones que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos un conocimiento que hace un año quizás nos faltaba. Con lo cual creo que la oportunidad es perfecta. Nos permite afrontar el futuro con el conocimiento pasado y a la vez aprovechar de aquellos errores que hemos cometido o sacar pecho y repetir todas aquellas cosas que hemos hecho bien. Entonces, yo me voy a quedar de pie a pesar de mi lesión, pero así puedo ver la pantalla y bueno, seguimos la presentación todos. En cuanto me la pongan, un minutito, vale. Bueno, pues mientras la ponen, yo estoy muy contenta porque he escuchado aquí palabras que me dan mucha esperanza. Es decir, he escuchado la palabra pensar, he escuchado la palabra planificar, he escuchado no tener miedo a los retos, no ser cobardes, es decir, pensar que desde Andalucía se pueden hacer proyectos maravillosos que incluso sean un ejemplo a nivel europeo. Entonces, eso me parece muy, muy interesante porque debemos de quitarnos los complejos, es decir, todos somos capaces de hacer cosas importantes y que beneficien a nuestros municipios. También me parece muy interesante el que se haya entendido y haya calado el mensaje de cuáles son los ejes transversales que financia Next Generation, que es en el ámbito que nos ocupa sobre todo luchar contra la despoblación y conseguir que los municipios con menos población atraigan nuevos pobladores y, por supuesto, atraigan nuevos negocios, que al final es lo que da riqueza al municipio. También me parece muy interesante el tema de la transformación digital y, por supuesto, no hay que olvidar nunca la cohesión territorial y la igualdad de género, que es algo que, bueno, estamos quizá donde debemos, pero creo que debemos de ir todavía más allá. Entonces, si os parece, pues vamos a comenzar, ¿no? ¿Cuál es la metodología para el éxito? Es decir, ¿cómo tenemos que afrontar un proyecto europeo para que llegue a buen término, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos desde Consultrans, y es lo que hacemos con todas las tanto los clientes públicos como privados a los que asesoramos, es una estrategia 360 que nos permite optimizar todo el proceso de la ayuda. Y aquí veis perfectamente por qué me alegraba, ¿no? Porque precisamente ese ciclo 360 pasa por pensar, planificar, solicitar, ejecutar y justificar la ayuda. ¿Qué nos permite esto? Es un círculo. Cuando volvamos a llegar a la fase inicial de pensar, hemos tenido ya todo el aprendizaje de haber pasado por las fases restantes. ¿Qué quiere decir? Que quizá nuestro primer proyecto nos cueste mucho, pero cuando queramos plantear un segundo, hemos aprendido todo lo que el proceso lleva. Entonces, tenéis que pensar que siempre hay que aprender de un proyecto para afrontar el siguiente, porque siempre hay cosas que mejorar y, desgraciadamente, siempre hay cosas que corregir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a analizar un poquito cada una de las fases, ¿no? Esta fase primera, que es pensar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener claro cuál es la normativa, es decir, y cómo nos tenemos que preparar antes de solicitar una ayuda. Básicamente, yo aquí he puesto 3 cosas y, bueno, pues son algunas más, ¿no? Pero quizá lo más importante, por supuesto, el plan antifraude, que es una obligación nueva que ha surgido de 2 órdenes de finales del año pasado, que lo que permiten es garantizar que estos fondos lleguen donde tienen que llegar, para lo que tienen que llegar y de la manera en que tienen que llegar, ¿no?
También una cosa que ya lleva un tiempo de moda y que se solicita como requisito previo para acceder a algunas subvenciones son los planes estratégicos. Esto en realidad, aunque no fuera obligatorio, es una cosa muy recomendable porque estamos en la fase de pensar, es decir, pensar significa qué queremos hacer con nuestro municipio, cómo queremos que sea nuestro municipio, a dónde queremos llegar con nuestro municipio. Entonces, es imposible hacer una buena gestión de los fondos si no hemos partido primero de esta premisa, ¿no? De sentarnos y pensar como prácticamente en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Hay que pensar antes de actuar, ¿no? Y otra cosa también que aparece en muchas de las subvenciones que nos da Next Generation es la participación ciudadana. Es decir, tenemos que ser capaces de transmitir a los ciudadanos que viven en nuestro municipio cuáles son nuestras ideas y hacerles parte de ellas. Cuando se hablaba antes de gobernanza, efectivamente, o sea, a un nivel superior es muy interesante compartir e incluso repartir la responsabilidad, pero desde luego lo que no se puede es tener una idea o querer hacer un proyecto sin tantear la opinión de los ciudadanos. O sea que esto es muy importante y en muchas convocatorias de Next Generation es obligatorio. Va con cierto retraso. A ver ahora. No. Bueno, ahí ya pasó. Espera, que es que pasa con mucho retraso. Espera, voy para atrás, que ya estamos en planificar. Estas cosas de la técnica, entre el retraso de antes y esto, nada, imposible. Bueno, en cualquier caso, seguimos. Vamos a dejar esta diapositiva. Venga, vamos allá. Ahí está. Bien, esto es lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos que reflexionar cómo queremos que sea nuestro municipio. ¿Para ello qué vamos a hacer? Pues todos tenemos, estoy segura de que en todos los ayuntamientos tenéis una biblioteca de proyectos que habéis pensado hacer en otras ocasiones y que se han quedado en el cajón pues porque no haya fondos para ello. Pues ahora podemos aprovechar y coger estos proyectos que teníamos pensados y decir, bueno, vamos a presentarlos a una subvención. ¿Por qué? Pues que con eso demostramos madurez y la madurez es otra de las cosas que se puntúa mucho a la hora de valorar los proyectos. No nos olvidemos que la mayor parte de las subvenciones se otorgan mediante concurrencia competitiva, existen unos baremos de puntuación y entonces cuanto más notas saquemos, más posibilidades tenemos de que nos lo subvencionen. También, antes de acudir a ninguna subvención, lo que tenemos que hacer es pensar, estos proyectos que tenemos o estos proyectos que queremos hacer, ¿en qué líneas de actuación del marco Next Generation encajan? Es decir, tenemos que alinear nuestros proyectos con las posibles subvenciones. Por eso hablaba de la oportunidad. Ahora estamos en un momento en el que ya conocemos subvenciones que han salido antes y hay subvenciones que sabemos que van a ser recurrentes en estos años. Es decir, por poner un ejemplo, antes se hablaba de los planes de turismo sostenible en destino. Bueno, pues sabemos que hay una convocatoria ordinaria cada año. Las dos convocatorias ordinarias y extraordinarias de este año ya han salido y ya están en fase de evaluación. Bueno, pues vamos a pensar si alguno de estos proyectos pueden ser alineados en esta línea o en otra cualquiera, ¿no? Eso es muy importante. Y luego, sobre todo, que también es algo que me alegra porque lo he escuchado decir aquí, ver cuáles son nuestras capacidades. Es decir, nosotros nos podemos enfrentar con el personal que tenemos en nuestros ayuntamientos a hacer este tipo de proyectos. Sí, perfecto. No. Bueno, pues existe la posibilidad de contratar medios externos que en todas las subvenciones es un gasto elegible. O sea que lo que hay que hacer es una reflexión general y reflexionar sobre uno mismo para poder afrontar los retos que nos presentan en las convocatorias de ayuda. Por supuesto, una vez que hemos pensado, llega el momento de planificar. ¿Y cómo planificamos? ¿Cuándo planificamos?
Pues hombre, lo primero que tenemos que saber es cuándo van a salir las convocatorias de ayuda. Para eso es fundamental tener una serie de bases de datos como las que se han comentado aquí, tanto la de la Federación como luego nos vas a presentar, que es muy importante porque también en la web del Plan de Recuperación del Gobierno existe una relación de cuáles van a ser las siguientes convocatorias por semestre. Entonces, bueno, ese proyecto que teníamos, que ya lo hemos alineado con un eje, pues buscamos para cuándo es posible que se presente la convocatoria y en ese momento nos podemos poner a trabajar. No es necesario esperar a que la convocatoria salga. ¿Por qué? Porque salen con muy poco plazo, poquísimo. O sea, yo las de más largo plazo que conozco son 30 días naturales. Entonces estamos hablando de un poquito más de un mes. Esto quiere decir que, bueno, pues que los plazos son justos. Entonces, cuanto más nos anticipemos, mejor va a ser el resultado, ¿no? También tenemos que ver el cómo creo, si es que quiere salir. Ahí está. Bueno, pues tenemos nuestro proyecto, hemos visto la lista de convocatorias y ahora decimos, vale, lo voy a adaptar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un proyecto muy genérico o un proyecto que incluso nos puede parecer que no se adapta a una línea determinada y lo que tenemos que hacer con ese proyecto es modificarle o hacerle atractivo para cada una de las líneas en concreto. Next Generation está planteado como un mecanismo que es muy transversal, incluye muchísimas cosas, fundamentalmente las que están vinculadas con los componentes y las palancas. ¿Qué quiere decir? Que un único proyecto puede encajar en muchas de esas cosas. Entonces, tenemos que tener claro el proyecto y tenemos que ser capaz de, con independencia de cuál sea el topic de la subvención, poder adaptar ese proyecto, que casi siempre es posible. A mí me gusta decir que es eso, que toca caja con lazo verde, pues le ponemos una caja con lazo verde. Que toca caja con lazo azul, pues una caja con lazo azul. Es decir, podemos, adaptar casi siempre los proyectos que tenemos a las líneas de financiación. ¿Y dónde? Pues bueno, sí es verdad que tenemos que elegir aquellas subvenciones que nos sean más rentables para maximizar el beneficio. Sabéis que hay algunas que la intensidad de la ayuda llega hasta el 100%, con lo cual, bueno, esas son las mejores porque te cubren todos los gastos. Recordad también, que esto es muy importante, que el IVA finalmente se considera un gasto elegible en casi todas las convocatorias, por no decir en todas, con lo cual ese 21% adicional ya no lo tenemos que aportar desde los ayuntamientos. Y luego también es muy importante tener en cuenta que todas las subvenciones que están dentro del programa Next Generation son compatibles con otras. Entonces, es decir, si nosotros vamos a un proyecto, por ejemplo, ahora el que está abierto, que es reto demográfico, que la verdad es que es una subvención muy completa y en la que cabe prácticamente casi todo, la máxima intensidad es un 90%. Nos quedaría por cofinanciar ese 10%, pero es que ese 10% igual le podemos financiar con otra ayuda, con lo cual es relativamente sencillo que un proyecto nos quede subvencionado al final al 100%. Entonces, esto es muy importante. Y efectivamente en este caso tenemos que contar con cuáles son nuestras posibilidades económicas para afrontar la parte que no nos subvencionen. Después que hemos pensado, hemos planificado, pues llega la parte, digamos, más ardua y a la que todo el mundo le tiene un poquito de miedo, ¿no? Que es solicitar la ayuda. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para que esta solicitud de ayuda sea exitosa y no sea un quebradero de cabeza y no tengamos que estar trabajando hasta las tantas de la mañana ni nada? Bueno, pues primero nos tenemos que consultar, tenemos que leer la guía que normalmente siempre pone el órgano concedente. Esta guía nos orienta en algunos casos sobre cómo hacer la subida a la plataforma y en otros, además, sobre cuáles son los proyectos elegibles e incluso dan ejemplos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Pues este proyecto que teníamos pensado, que lo teníamos en librería o que a lo mejor, como nos hemos anticipado, nos ha dado tiempo a hacerle, pues lo que hacemos es que nos leemos bien cuáles son los gastos elegibles de esa ayuda y lo adaptamos para presentarlo. Otra cosa fundamental que a veces parece mentira, pero a veces se nos escapan cosas. Hay que hacer una lectura muy, muy detallada de las bases reguladoras que normalmente se han publicado a lo mejor
un año. Pensad que hay bases reguladoras que se han publicado en el año 2021 y se están convocando las ayudas ahora. Es decir, hay que volver atrás y volver a leerse bien las bases reguladoras para que tengamos claro qué tipología de proyectos entran en esta subvención, qué gastos son elegibles y cuáles no, y cómo hay que hacerlo, ¿no? Entonces, y luego después ver la convocatoria. Normalmente la convocatoria no aporta una información mayor. La única que aporta siempre es el importe. Es decir, cuando salen las bases reguladoras no se sabe cuál va a ser el importe de la ayuda total. Y estoy hablando exactamente igual de convocatorias que tienen origen estatal, como las de las comunidades autónomas. El mecanismo suele ser este, no se sabe cuánto hasta que no aparece la convocatoria. Y la convocatoria es que además es el hito que marca el inicio del plazo para presentar la solicitud. O sea que hay que estar muy, muy pendiente. Otra cosa que también es muy importante, porque luego porque además esto es lo que se hace al final, subir todos los documentos a la plataforma del organismo. Pues hay que verla antes, porque hay muchas veces que nosotros preparamos la memoria técnica y resulta que cuando vamos a subir esa memoria técnica a la plataforma, pues nos piden datos que no tenemos en la memoria, que eso pasa mucho. Y entonces dices, jolín, este trabajo pues ahora le tengo que hacer porque no le había hecho. Entonces lo primero, antes de ponernos a escribir una memoria técnica, es ver cómo es la plataforma, si es fácil, si es difícil, intentar otra cosa. Esto es un consejo que os doy, no presentar la convocatoria el último día porque las plataformas se colapsan y entonces te arriesgas a que ese día no entre la tuya. Lo siguiente que tenemos que hacer es recordar que la concurrencia es competitiva y que, por tanto, tenemos que hacer una memoria técnica muy buena, muy descriptiva y muy atractiva para que nos puntúen bien, que, por supuesto, lo que os decía antes, es posible que tengamos que redactar los proyectos y tenemos que vigilar también el límite de caracteres, que lo limitan siempre, y el tamaño de los archivos. Y quizá lo que más importante es en esta fase de solicitud es que nos marquemos unos hitos, unos indicadores y unos objetivos, todo aquello que nos pide la convocatoria, que sean realizables. ¿Por qué? Porque en función de eso después nos van a evaluar. Hemos tenido mucha suerte y nos han concedido la ayuda. Bueno, pues eso está muy bien, pero es mucho más difícil mantener la ayuda que conseguirla. Es decir, que tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que ejecutar con arreglo a esas bases y a toda la normativa que acompaña a esas bases. Por ejemplo, aquí os pongo una cosa muy habitual en los ayuntamientos, cuando existe la posibilidad de subcontratación a terceros, que para las administraciones públicas es siempre, pues hay que hacer una preparación adecuada de los pliegos que incluya todas aquellas cosas que son adicionales en este marco Next Generation. Hay por ahí un anexo, si no igual os lo paso para que acompañe la presentación, donde se ve todas las cosas que hay que añadir a un pliego para que cumplan con la normativa de estas ayudas. Por supuesto, una cosa muy importante, que también han comentado antes, estas ayudas tienen un plazo de ejecución concreto, por tanto, hay que planificar muy bien las licitaciones para que no haya ningún problema de incumplimiento. Y luego, por supuesto, planificarlas en ese sentido, pero para dos cosas también, para que cumplamos en plazo, pero también para que cumplamos con nuestros compromisos de gasto, sobre todo si nosotros tenemos que aportar dinero. Y luego, no olvidar que el órgano competente nos va a pedir informes y que esos informes los tenemos que ir preparando. Y esta es la parte final. Bueno, yo ya he hecho el proyecto, ya he terminado todo, ahora tengo que justificarlo. No se pueden desvincular ambas cosas. Mientras se está ejecutando, hay que pensar que tenemos que justificar. Por tanto, tenemos que tener en mente que todo lo que hagamos nos lo van a pedir aquí, en la fase de justificación. Entonces, yo lo que recomiendo es que desde el primer momento se esté pensando en la justificación. Esto vuelve a fallar, pero bueno, lo que hay que hacer es tener preparada una pista de auditoría, aquí está, una pista de auditoría que nos permita dejar toda la documentación que nos van a solicitar súper clara, muy organizada, de manera que cuando tengamos que justificar no tengamos ningún problema en encontrar la documentación. Por supuesto, preparar la cuenta justificativa desde el día 1 de la ejecución del proyecto. Y, bueno, tampoco tener miedo, es decir, al final, lo único que nos van a evaluar, o lo único que ya es bastante, son los sitios y objetivos
que nosotros nos hemos puesto que vamos a cumplir, ¿no? Entonces, es muy, muy importante el poder tener una documentación que soporte todas estas cosas. Y yo ya con esto termino. He intentado acelerar un poco para que recuperemos ese tiempo que hemos perdido. Nada más, solo daros las gracias y un consejo también, si me permitís. Next Generation, que es un poco el tema de hoy, está muy bien, es una cosa inédita. No nos olvidemos de los fondos estructurales del marco 21-27, que están por salir los programas operativos. También hay una cantidad de dinero importante. Y también os animo a que participéis desde los ayuntamientos, que creo que es muy interesante, en proyectos que vienen financiados directamente por la Comisión. Hay proyectos interesantísimos, subvenciones interesantísimas, que se pueden hacer en asociación con ayuntamientos o empresas de otros países. No dejéis eso, porque hay muchas iniciativas y todas muy interesantes, que además tienen la ventaja de que, bueno, ponen a los municipios en este caso de la provincia de Jaén, en el mapa, y eso es algo muy importante. Así que nada más, termino y muchísimas gracias a todos por vuestra atención.